Pues estamos comenzando con esta charla que tiene que ver con liderazgo, cultura del liderazgo, visión del liderazgo y nuestra vida laboral en relación sobre todo a las emociones. Lo que se busca en estas ocasiones es comprender pues que la vida es compleja para todos. Nadie nos escapamos. El mundo es difícil de por sí. Hay dificultades, hay problemas, hay obstáculos en la vida diaria y de alguna forma pues todos los tenemos que superar y aprender a manejar y no solo a reaccionar ante el mundo en el que estamos. Y esa es una frase muy clave. Lo importante es responder inteligentemente y no solo reaccionar impulsivamente. Por eso es una invitación a que recapacitemos lo que estamos haciendo en nuestra vida diaria. La vida diaria se compone de los pequeños, grandes detalles que todos los días hacemos. Si quieres hacer algún cambio, es importante que todos los días hagas ese cambio. Pues vamos a ubicarnos en tu lugar de trabajo. Hay tres posibilidades. O solo ejerces tu autoridad en el cargo y la posición que tengas, o eres una persona que cumple con su trabajo también en el cargo que te han asignado, sea en mostrador, sea en contabilidad, sea en inventario, donde quiera que sea. O quieres ser un líder. Las tres las puedes combinar porque no es lo mismo solo ser una autoridad, solo tener un cargo directamente dentro de la empresa o finalmente ser una persona que quiere ser mejor ser humano, crecer como líder. Pero vamos a ver estas tres diferencias entre ser autoridad, tener un cargo, ser administrador o finalmente ser un líder. Una autoridad es aquella que de alguna manera ha recibido un título que le permite tener un poder por encima de los demás. Y ese puede ser la ley o puede ser simplemente un cargo, como es el caso de un policía, de un agente de tránsito, que finalmente tiene las posibilidades de sancionarte acorde al reglamento. Una autoridad también puede ser un juez, puede ser un funcionario y que tiene como inspector la posibilidad de aplicarte el reglamento. Todo eso tiene que ver con la autoridad. Ahí no nos importa incluso la persona, ni nos interesa su ser, su modo de ser, sus actitudes, sus conductas. Es simplemente la autoridad y la que le corresponde, pues así es. Podrá tener bueno o mal modo, pero es la autoridad. Tiene una placa, tiene un nombramiento. En cuanto al administrador, que ya está en una empresa, regularmente lo importante es que cumpla una tarea, no solo por la autoridad que tiene de mandar o de gobernar, sino tiene que cumplir una asignación específica, tiene que hacer bien su trabajo. No negamos que también la autoridad lo cumpla, pero ya el que está en un cargo muy específico tiene una responsabilidad de entregar cuentas del ejercicio de lo que está haciendo, y eso lo hace un bueno o mal empleado, un buen o mal gerente, un buen o mal administrador. Finalmente, su tarea es que las cosas se cumplan y se hagan bien. Esto hace que seas más o menos responsable. Y claro, puedes tener habilidades, aptitudes y capacidades para el desempeño correcto de ese trabajo, de esa tarea. Puedes de alguna forma rendir frutos y ser una persona exitosa y tener una productividad adecuada. E incluso como gerente o dirigiendo a otras personas lo puedes hacer bien. Pero aquí el objetivo fundamental, como en el caso de la autoridad, pues es que cumplas lo que se te indica o lo que se te ordena. Pero ahora vamos a pasar a la enorme tarea de ser líder. El líder sí nos importa mucho su estilo personal. Nos interesa mucho por su persona como tal. Algunos le llaman carisma, habilidades, talento, agradable, desagradable, pero lo que nos interesa es que es una persona que influye en los demás. Claro que puede ser para bien o puede ser para mal, pero finalmente acaba
influyendo. Y eso es lo importante de un líder, que tiene la capacidad de estar influyendo al comportamiento de los otros. Y por eso, o lo puede hacer de una forma mucho más positiva, que sea realmente alguien que lo haga de manera que se convierta en motivación y que logre que los otros hagan las cosas por convicción y no solo por imposición, porque hay líderes que recurren a la imposición, porque hay líderes que también tienen ese carácter todavía de ser firmemente enérgicos, que logran dominar a base de la amenaza, del grito, del castigo, de lo que significa privarte de las cosas que tú no estás haciendo correctamente bien y entonces te castiga de una manera tal que tú entiendas que no estás comportándote correctamente bien. Se comporta más como una autoridad que como un líder. Pero de alguna forma, pues tiene el carácter de influir, de hacer que los demás hagan o no hagan las cosas. El líder, entonces, que nos interesa mucho en Radek, que tengamos la importante tendencia a nosotros comportarnos de tal forma de que tengamos una cultura, una educación para el manejo adecuado de nuestro estilo personal de relacionarnos con los demás. Y esto va a desarrollar que tú manejes también, para empezar, las emociones básicas. Esto es fundamental y no lo podemos cambiar de nuestro desarrollo individual. Te voy a invitar entonces a que escribas las características que tienes tú como líder. Puede ser también en el trabajo, como hasta en tu propia familia, porque claro que influimos con nuestro modo de ser en lo que hacemos y decimos en el contexto de las relaciones interpersonales, particularmente con la familia. ¿Eres una persona de buen humor, de mal humor? ¿Eres una persona sensible, irritable, desesperada, paciente? ¿Se te notan tus rencores, tus resentimientos? ¿Eres una persona envidiosa, vengativa, explosiva? ¿Vives un poco triste? ¿Estás deprimido de vez en cuando? ¿Eres una persona de buen humor? ¿Estás contento? ¿Estás positivo? ¿Te alegras? ¿Superas los problemas? En fin, la lista es enorme. Pero por eso te lo menciono, porque necesitas aprender a identificar cuáles son tus características de la persona con la que te estás relacionando con tus propios compañeros de trabajo. Porque esa es tu cultura personal. Y queremos que te incorpores a una cultura empresarial, a una cultura laboral, en donde queremos que exista un ambiente de superación constante y que des testimonio de que no solamente reaccionas, sino que respondes de una manera más inteligente ante las dificultades y los problemas que se nos presentan en la vida diaria. Vamos a identificar 4 emociones básicas que son elementales para el conocimiento de tu estilo de persona y de cómo te estás relacionando con los demás. Estas 4 emociones tienen que ver con la base fundamental de muchas otras que se relacionan con nuestra forma de ser. Y voy a aclarar que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. Ahora, se pueden canalizar de forma negativa o se pueden canalizar de forma positiva, pero pues son tus emociones. Si tú te sientes triste y estás triste, bueno, pues es tu emoción del día. Si te sientes enojado y frustrado por algo que te sucedió, bueno, se vale que te sientas así. No lo vamos a reprimir ni tampoco lo vamos a negar. Lo importante es cómo tú reaccionas ante esas emociones personales tuyas. O te enojas más, te reprimes más, te sientes más culpable por lo que estás haciendo o hiciste, o te sientes más frustrado, más traicionado. Bueno, esa ya es tu reacción ante tus propias emociones. Pero vamos a ver cuáles son esas 4 emociones básicas. La primera, porque es muy destructiva, es el enojo. Ciertamente somos personas que tendemos a enojarnos y la raíz del enojo es la frustración. Y la frustración tiene que ver con algo que tú te propusiste, que tú deseaste, que tú quisiste, pero que no pudiste obtener, que no lo lograste, que no se cumplió. Es más, tú esperabas que hicieran algo
y no lo hicieron. Esa respuesta a tu expectativa generalmente produce el enojo. Y el enojo, pues, hace que nosotros lo manifestemos regularmente de una forma negativa. Yo hasta ahora no conozco un enojo muy positivo. No, regularmente el enojo acaba siendo algo que se muestra como desagradable. No es cómodo ver a una persona enojarse. De hecho, los niños le tienen miedo a los adultos que se enojan o a los niños que son enojones desde pequeños. El enojo no es una actitud positiva en la vida. Por eso se sugiere como emoción a aprender a disminuir el número de veces que te enojas en el día o identificar las causas elementales de aquello que te está haciendo enojar. Invitemos entonces a muchas personas a que observen cuál es la causa elemental de lo que te estás enojando y quiero que descubras si tiene que ver con esa expectativa que no se cumplió. Porque si identificas esa expectativa, vamos a hacer un paso muy significativo en disminuir tus enojos. Que se trata de que ya no estés pretendiendo hacer algo más u obtener algo más de aquello que no vas a poder lograr conseguir. ¿Qué quiere decir esto? Y con un ejemplo. Yo espero que ustedes hagan esto el día de hoy. Si no lo cumplen, yo me voy a enojar. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás dominando a que los demás quieres imponer, hagan algo que tú quieres o necesitas que se haga. Evidentemente estás preparando un enojo en caso dado de que no resulte. Y por eso es una invitación a que no plantees las cosas pensando en expectativas que probablemente no se vayan a cumplir. Necesitamos por eso ser muy realistas y solo buscar, esperar, desear aquello que es accesible, que sí se puede cumplir, aquello que es viable obtenerse. Entonces vamos a centrarnos en esa parte que es elemental en este proceso del manejo del enojo. Queda claro entonces que enojarse es una de las emociones que finalmente te van a afectar más a ti y le van a afectar a los demás. Claro que a los demás no les gusta verte enojar ni tampoco hacerte enojar. Y si eres el jefe, eres el que manda, pues obviamente tu enojo va a reprimir, va a causar miedo en las demás personas, malestar incluso, y no te van a tener confianza. Y cuando se pierde la confianza, se pierde una dinámica grupal muy importante. Y esto vale también para aclarar que queremos líderes que no solo se administren las emociones, sino que sean capaces de ser sensibles a administrar las emociones del equipo de trabajo en el que tú te encuentras. ¿Y esto qué quiere decir? Que seamos perceptivos y sensibles a lo que los otros están sintiendo, los otros están viviendo. Es una invitación también a que abras tu intuición perceptiva a lo que le está sucediendo a las demás personas que te rodean. Vamos a pasar a la siguiente emoción que es muy importante que tomes conciencia de ella, que es el miedo. Vaya, todos tenemos miedo en la vida, a una u a otra cosa. Hay dos tipos de miedo. El miedo básico, el biológico, el que nos invita naturalmente la naturaleza, un estruendo, un temblor, una marejada, una lluvia muy intensa. Es decir, hay cosas que por sí mismas, la amenaza de un animal, de un insecto, un alacrán, una serpiente venenosa, en fin, son peligros normales, naturales. Cruzarse una avenida sin voltear, pues claro que puede ser peligroso. Una irrupción de un sonido muy intenso, pues nos produce una reacción normal de miedo. Pero ese miedo no es tan lastimoso para la conciencia humana. El otro, el miedo que se produce por parte de nuestras ideas, de nuestras fantasías, de nuestra imaginación, ese sí es dañino, porque ese es el que nos lleva a las preocupaciones, a la ansiedad, a la angustia. Y ese miedo es algo que nosotros mismos fabricamos. No está en la realidad externa,
está en nuestras suposiciones, en nuestras fantasías, en las novelas que nosotros mismos creamos en nuestra mente. Y de esas tenemos que tener mucho cuidado a la hora de vivir el miedo. Quiero que identifiques esa diferencia entre la realidad objetiva que nos produce un peligro y que reaccionamos con miedo, a los miedos que nosotros nos imaginamos. Y hay 3 condiciones mentales que regularmente en nuestra emoción de miedo generan la fantasía del miedo y que evidentemente tienen que ver, 1, pensar cosas a futuro, todavía no pasan, no han sucedido, pero tú ya te estás imaginando algo que va a suceder. Entonces, primero, imaginar el futuro, pensar el futuro, ponerle algo que sea preocupante, que te genere miedo y además acabártelo creyendo. Creer que eso que va a suceder según tú ya lo estás viviendo en el presente. Eso genera mucho miedo y destruye mucho nuestra estabilidad emocional. Te invito a que reflexiones sobre esta emoción tan negativa y tan destructiva en nuestros estados de ánimo, porque vivimos preocupados, ansiosos, con una sensación de inseguridad, de estrés, de tensión cotidiana. Vamos a tratar de identificar nuestros miedos, tus miedos y sobre todo, tampoco generarle miedo a los demás. De aquí la importancia de no decirle a los niños, te va a pasar el viejo del costal, te van a robar, ya no te quiero, lárgate de la casa, a ver quién te mantiene. O sea, puras amenazas que finalmente, claro que generan miedo, pero también generan inseguridad y reaccionan de una forma negativa en vez de algo positivo. El miedo es una emoción que acaba por ser fantasía, imaginación, creación nuestra, fantasmas, monstruos en los cuales nosotros creemos, pero que finalmente no están en el presente real, no son auténticos y son puras suposiciones. Otra de las emociones, y pasemos a la tercera, es la tristeza. ¿Qué es eso de andar tristes? Sí, se puede comprender cuando una vez más la realidad nos indica que podemos reaccionar normalmente. Fallece un ser querido, te acaban de robar, obviamente tienes una sensación de sentimiento de impotencia, de tristeza, de incluso enojo, de frustración, de miedo, pero es porque lo provocó la realidad, que no está en tus manos. Pero volvemos a lo mismo. Si tu tristeza está ocasionada por tus fantasías, por tu imaginación, por aquello que tú supones o crees, esa tristeza la vas a traer contigo mismo y es difícil que desaparezca o se desvanezca porque no está en la realidad, sino tú la has construido y la llevas cargando todos los días de tu vida en tu propia mente. Y se te echa de ver esa tristeza en tu comportamiento, en tus acciones, en tu vida laboral. Y lo malo de estas emociones es que si no las manejas bien, regularmente contagian. Y como eres un influencer, influyes en los demás, pues evidentemente llegas emanando tristeza y por eso te van a preguntar, ¿y qué te pasa? ¿Qué te sucedió? No me pasa nada. Pero es que se te nota que estás triste, se te nota que estás boca abajo, que estás de capa caída, como dicen, que estás en una situación pues difícil de tu vida. Necesitas aprender a identificar que tienes tristeza para que tú reacciones positivamente y seas capaz de superar la tristeza. Obviamente, la capacidad de superar la tristeza está en vivir más positivamente la alegría de lo que sí tienes y no estarte quejando por aquello que no tienes. Y lo mismo con el miedo. ¿Cómo se supera el miedo? Pues el miedo se supera teniendo un carácter mucho más firme y agresivo, no violento, agresivo ante las cosas de la vida. El miedo es algo que nos acobarda. La valentía es lo que nos echa para adelante y nos enseña a luchar y enfrentarlos y desafiar, a intentar hacer las cosas, a buscar en todo momento, a crearnos nuevas situaciones en donde nosotros seamos capaces de no solamente contemplar el obstáculo y quedarnos llorando porque no podemos saltarlo,
sino saltar el obstáculo. Otra de las cosas que es fundamental comprender es la cuarta emoción, que van ligadas todas estas, como te podrás dar cuenta, y cómo toda esta integración de emociones que las puedes manejar positivamente o las puedes manejar negativamente, acaban perturbando nuestra capacidad de concentración y de atención. Esta cuarta emoción es la incertidumbre o la duda. Una persona que duda, una persona que no toma decisiones, una persona que se queda paralizada y no sabe qué hacer, hasta incluso dice, no, pues me rindo, ya no sé qué hacer, ya no tengo salida, no ve la puerta, se queda atrapado en su propia indecisión y así puede empezar a pasar días, semanas, a veces hasta años. ¿Por qué? Porque no pudo tomar una decisión, no se atrevió a tomar una decisión. Es un estado de incertidumbre, es un estado en donde hay confusión, no hay claridad, no se puede definir algo porque se siente esa intranquilidad interna de no poder ejercer la libertad, optar y decidir por uno o por otro. Por eso no queremos que lleves a tu vida laboral tus confusiones, tus incertidumbres y tus dudas. Un jefe, un líder que da una indicación un día y al día siguiente cambia esa indicación y no da explicaciones. Un día siente una cosa y otro día siente otra cosa. Además de ser una persona voluble, es una persona inconstante que además muestra inseguridad, pues está viviendo y creando una confusión. Es una emoción muy fuerte. Yo diría que es de las más importantes emociones porque, fíjate, si tú no tomas decisiones, es muy fácil que te enojes, es muy fácil que no definas si atacas y te haces una persona valiente ante tus retos y problemas, o una persona que se queda acobardada sin poder tomar una decisión. Y es por eso que te sientes triste, porque no estás tomando decisiones a tiempo. Es importante que tomes decisiones y te sientas con la seguridad, con la firmeza, con el carácter de decir, aunque me equivoque hoy, voy a tomar una decisión. Me puedo equivocar, pero tengo la gran ventaja de que me puedo también dedicar a corregir mis errores. Tomé una decisión y fue equivocada. Por lo menos me desafié a mí mismo y lo hice. Me equivoqué, lo corrijo. Y por eso dicen muchos autores que en gran parte la resiliencia, la capacidad de superar los problemas, las dificultades, implica también en que cuando ya te das cuenta de que cometiste el error, te tardes el menos tiempo posible en corregirlo. Y eso es lo que queremos, que no lleves confusiones, que decidas. Si te equivocas, corriges y corrige lo más pronto posible. Nota, hay cosas en las que no puedes equivocarte, porque puede ser una consecuencia fatal. Hay cosas que hay que tener mucha conciencia de que no las debes de hacer y que finalmente ni siquiera titubees, no las hagas, no cometas error. Voy a dar un ejemplo típico. Estoy muy borracho y tomo la decisión de conducir el vehículo a pesar de que estoy muy borracho. Simplemente no lo hagas. Ahí no hay opción. Es no manejo porque no debo de manejar y punto. No, pero es que sí puedo. No, no es opción. Aquí es donde entra también una confusión de la persona a creer que puede tomar una opción cuando en realidad ya no la puede tomar o no la debe de tomar porque es muy riesgosa para sí mismo o para los demás. Eso es un ejemplo de que hay situaciones en que la opción es preferible que no tomes una por los riesgos y los peligros que significan para ti o para los demás. Entendiendo entonces estas cuatro emociones, enojo, miedo, tristeza e incertidumbre, comenzamos a identificar nuestra capacidad de influir con nuestras emociones ante los demás. Y nosotros queremos que esta cultura empresarial no solo digas, no, bueno, pero es un asunto mío. Fíjate que no es solamente un asunto tuyo. Tus emociones son leíbles, son capaces de transparentarse ante los ojos de los demás. Los demás van a notar si andas enojado, de mal humor, si estás triste, si estás confundido, si tienes miedo, si te sienten inseguro.
Y todo esto va a influir en el ambiente laboral. Por eso queremos personas con más seguridad, con más capacidad de manejar sus miedos, que dominen sus enojos, que no suelten ese perro rabioso que grita, que da manotazos, que expulsa, que grita de una manera incontrolable ante los demás y que cree que gritando va a dominar mejor el escenario. Calmándose, dominando estas situaciones. Si tienes enojo, pues muestra que tienes capacidad de tú mismo disminuirle a tu enojo y de relajarte, de manejar mejor lo sereno, lo estable, lo carismático, lo que te permite a ti decir, bueno, yo quiero que ustedes hagan las cosas bien, pues tengo que empezar por demostrar que yo también manejo, administro mejor mis emociones. Entonces, en este carácter de liderazgo, queremos que veas que hay una cultura. El administrador administra cosas, objetos, maneja contabilidad, inventarios, finanzas, clientes. Son objetos o son personas que se atienden. Pero el verdadero administrador que aspira a ser líder, administra emociones. No solamente administra lo que le mandan hacer y lo que le piden que cumpla y que entregue resultados, sino lo que esperamos es que también administres tus emociones, que seas mucho más responsable con aquello que tú estás manifestando como ser humano, como persona. Queremos que se note que estás trabajando en ti mismo, que se haga patente y que quede claro la calidad de ser humano que estás tratando de ser día a día. Es una disciplina, conciencia al conocer qué tipo de emociones tienes, qué haces con tus emociones, cómo manejas tus emociones. Porque finalmente en la cultura empresarial se requiere de un mejor ambiente laboral. Hoy ya es un requisito mayor, por eso la NOM 35 nos invita a que seamos mucho más responsables, todo el equipo de trabajo, en generar un ambiente más respetuoso, más armonioso, de mejor calidad en las relaciones humanas, que nuestro trabajo sea más agradable, efectivo, satisfactorio para todos, porque de esta forma estamos construyendo todos una mayor eficiencia, no solo en los resultados laborales. Se vendió más, tengo mejor ordenado mi inventario, tengo más claras todas las cosas que se hacen en la empresa, tengo mejor llevadas mis cuentas y mi contabilidad, sí, pero ¿y tu carácter y tu modo de ser? ¿Qué estás haciendo para mejorar esa actitud ante ti mismo y ante tus propios compañeros? Mira cómo estás tratando realmente a los clientes, ve las caras que les haces y si te frustras por algo, ve el trato que les das. Y si te empiezan a discutir, tú también discutes y levantas también la voz. ¿Te parece eso un buen control emocional? ¿Crees que estás actuando de una forma positiva? Todo eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia de la importancia de no solo ser autoridad, no solo cumplir con tu cargo, sino tratar de ser líderes. Hasta hace algunas décadas se pensaba que el liderazgo era innato y que nacían los líderes de una forma tal que se les notaba su capacidad de ser cabeza de muchos movimientos y de situaciones importantes, y se contrataba líderes en las empresas porque tenían de nacimiento esa personalidad que seducía a sus colaboradores y seguidores. No, hoy sabemos que es cierto que existen ese tipo de líderes, pero también sabemos que el líder es el que influye positivamente en los demás. Porque también hay líderes negativos y son un desastre. Son personas que inyectan malestar, queja. Son esos típicos que dicen, yo ya estoy harto de estar aquí, ¿para qué vine? Mira lo mal que pagan y me están exigiendo, todavía me gritan, no reconocen lo que hago. Ese, si todavía no es un líder, por lo menos está influyendo negativamente en el contexto laboral. Y claro, puede llegar a ser un líder porque su malestar contamina y una manzana podrida pudre toda la caja porque invade el contexto con un ambiente turbio, sombrío, negativo, un ambiente denso que no nos gusta para nada. Queremos entonces que
se verifique en cada uno de nosotros que todos tenemos una capacidad de influencia hacia los demás por medio de las emociones. Y eso automáticamente nos hace ya líderes. Y queremos que no seas solo una persona que ahí viva nomás y que, bueno, pues así soy y que me aguanten como soy. Queremos que mejores, que tomes conciencia de que puedes ser cada vez mejor persona en todos los sentidos, de que sí tienes la capacidad de poder modificar tus actitudes y tus hábitos laborales. Queremos que mejore tu sensibilidad a las emociones tuyas y la de los demás, a que seas capaz de reconocer cuando te equivocas y decir, me equivoqué, disculpen, no me di cuenta, lo hice sin voluntad, lo hice sin mala intención, pero reconozco que me equivoqué. O al revés, reconocer, oye, qué bien lo hiciste, me da gusto, porque tenemos que también manejar sentimientos como la rivalidad y la envidia, que se pueden convertir en algo extremadamente negativo y destructivo. Es una invitación a que mejoremos nuestras emociones, nuestros sentimientos, a que seamos más sensibles al entorno humano, a que preservemos una cultura de desarrollo y de crecimiento, de mejoría constante, a que seamos mucho más firmes en los valores que profesamos y que se sienta presente ese valor en nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Es una consigna muy sabia, muy profunda, muy práctica y muy real. Queremos que seas tratado bien, pero porque tú también tratas bien a los demás. Queremos que dejes en la calle la contaminación de tus emociones negativas y no las metas ni a tu casa, ni a tu oficina, ni a tu lugar de trabajo. Deja la basura. Así como hoy nos lavamos las manos y tratamos de asearnos más para evitar la contaminación que estamos viviendo en una pandemia, necesitamos también sacudirnos nuestras emociones tóxicas, sacudir nuestras actitudes negativas, acabar con nuestros modos de ser que son dañinos a los demás, pero particularmente son dañinos a ti mismo, porque te están provocando que tengas dificultades en tus relaciones humanas, que no seas aceptado, que no te incluyan, que a lo mejor tú piensas que es porque no te quieren, pero lo que pasa es que no te pusiste desodorante emocional y huelen tus emociones negativas y no queremos que estés cerca de nosotros porque se te nota lo amargo de tu vida, lo frustrado que estás, porque estás enojado con la empresa, con el entorno, con todo. No quieres participar porque tú mismo nos estás rechazando y luego crees que te están rechazando a ti. Por eso es importante que sacudas, que quites tus elementos tóxicos y esa es una responsabilidad que nadie más que tú tiene en la vida. No esperes que los demás hagan esos cambios. Tú los tienes que hacer y los tienes que empezar a hacer. Así como quieres aprender un día un idioma o mejorar tus conocimientos en una área administrativa o en un área contable o financiera o quieres estudiar un diplomado en algo, pues también aprende a estudiar y a manejar tus emociones. De verdad te estás haciendo un gran bien si aprendes a modificar tu conciencia emocional y eres capaz de utilizar más tu inteligencia emocional. En resumen, identifica tus emociones. Ve qué es lo que te está pasando a ti y espéralo tú resolver y no te desquites con los demás. No vengas y descargues tus emociones de frustración, de enojo, de tristeza, de incertidumbre, de miedo en tus compañeros de trabajo. Administra tus emociones y sobre todo implementa un plan de transmitir tus mejores emociones también a los demás. Y si te surge una negativa, trata de dominar y de controlarte. No quieras controlar a los demás, contrólate siempre más a ti mismo, a ti misma. Trata de demostrar que tienes la capacidad de darte cuenta de que puedes ser en todo momento mejor persona. Qué importante es que aprendamos a vivir en comunidad, en una comunidad laboral, en una empresa, en un negocio y tratar en todo momento de hacer un entorno mucho más positivo y agradable. Los resultados siempre se van a dar de mejor manera.
Muchas gracias, espero que tengan alguna pregunta, algún comentario y aquí estamos con mucho gusto para tratar de responderlas. Que tengan una bonita jornada.